Notebook LM es una de las herramientas de IA más infravaloradas de Google. Yo cuando la probé por primera vez dije, ¿en serio? ¿De verdad? Pues te voy a enseñar a usarla, de verdad, porque vas a flipar, porque sobre todo trabaja con tus propias fuentes para hacer resúmenes, preguntas, planes de estudio, y quédate hasta el final porque es que al final te comento las funciones más locas que vas a flipar y que realmente parecen ciencia ficción, pero es que le vas a sacar mucho partido, así que no te muevas de verdad porque vas a alucinar con esta herramienta. Pues lo primero de todo es preguntarnos qué es Notebook LM. Seguramente ya la conoces, pero te voy a ser muy claro. Y es que Notebook LM no es un chatbot como Gemini o como ChatGPT, pese a que usa la IA de Google. Notebook LM es un entorno cerrado que utiliza tus propias fuentes y la IA responderá y creará todo en base a solo esas fuentes, con lo cual evitaremos alucinaciones porque no se contaminará con otro contenido de internet, lo cual es una bomba. Muy bien, esta es la teoría, pero seguramente tú quieres ver la práctica, así que ya estamos aquí en la interfaz de Notebook LM. ¿Cómo funciona? Pues como estaréis viendo, esto funciona con un elemento que se llama cuadernos y a los cuales le añadiremos las fuentes para trabajar. Yo tengo aquí varios, pero te voy a guiar paso a paso para crear uno y cómo trabajar. No te preocupes que si no sabes nada de esta herramienta vas a salir de este vídeo sabiendo bastante. Vamos a crear un cuaderno y lo primero que nos pide es añadir las fuentes. Esta es la clave, porque realmente podemos añadir una barbaridad de fuentes increíble. En el plan gratis puedes añadir hasta 50, que es muchísimo. Y si tienes Google AI Pro, el plan de pago, pues tienes hasta 300 fuentes como ves aquí. ¿Y cuáles son las fuentes? Pues son PDF, son documentos, son audios, son Markdown, son TXT, lo que quieras. Pero también puedes subirle capturas de pantalla, manuscritos, apunte a los que les hayas hecho una foto, lo que quieras. E incluso, como ves en la parte inferior, documentos de Google Drive, sitios web, YouTube o incluso pegar texto que hayamos copiado. La verdad que es increíble, la compatibilidad es prácticamente infinita. En concreto para este vídeo vamos a trabajar con documentos PDF, con dos de ellos, para que veas un ejemplo. El primero es sobre cómo promptear correctamente a Gemini para que nos dé buen resultado y el segundo es cómo utilizar Gemini en el trabajo. Son documentos bastante extensos, bastante densos, pero que ya veréis que con Notebook LM vamos a digerir de forma espectacular. Como veis, cuando lo añadimos en la parte izquierda donde están las fuentes podemos ver que se van añadiendo y aquí podemos marcar o desmarcar las que queramos. Es decir, podremos trabajar con todas ellas o solamente la que nos interesan. Pero espérate porque si a lo largo de tu trabajo notas que faltan fuentes, puedes añadir más. Aquí tenemos el botón de añadir fuentes, como hemos hecho ahora, pero sobre todo a mí me interesa este, que es buscar nuevas fuentes en la web. Podemos elegir que se busquen en la web o en Google Drive, o podemos elegir investigación rápida o investigación en profundidad. Lo que va a hacer la IA de Google es buscar documentación sobre lo que le hayas dicho. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, PDF sobre cómo trabajar con Gemini. Le damos y automáticamente lo que va a hacer la IA de Google es investigar en todo Internet para encontrar documentos de este tipo que nos sirva, en este caso sobre la IA de Google, que es el tema que nos ocupa. Como veis, tras unos segunditos ya he encontrado un montón de documentos, no solamente PDF, sino también sitios web, tenemos vídeos de YouTube y todo relacionado con el tema que le hemos dicho. Si nos gustan, podemos marcar las que queramos, las podemos ver antes para ver que se ajusta a lo que queremos y si nos molan, pues le damos a importar y se añadirían a las fuentes de nuestro cuaderno. En este caso lo voy a saltar, pero para que veáis lo potente que es esto. Por cierto, no sé si lo sabías, pero este vídeo forma parte de mi curso gratuito de Gemini, la IA de Google, que te voy a dejar en la descripción para que lo veas después o en esta tarjeta de aquí. Ya luego puedes clicar, ahora céntrate en este. Ahí te explico todo, cómo aplicar Gemini en muchos apartados, cómo empezar a usarla desde cero si no sabes nada sobre ella. Échale un vistazo de verdad y puedes apoyar al canal con una suscripción, con un like, lo que quieras, porque a mí me gusta mucho hacer estos vídeos y creo que a ti también te pueden resultar muy útiles. Pero ahora comienza la magia de Notebook LM y vas a alucinar. Vamos a hablar del chat, lo que está a la derecha, lo dejo para el final porque es de ciencia ficción. Pero como veréis, tenemos un chat que directamente va a usar la IA de Google para procesar, para responder, para todo lo que quieras sobre estas fuentes. Por defecto, como veis, nos ha hecho un resumen de lo que tratan las fuentes que le hemos añadido, lo cual evidentemente nos facilita muchísimo el trabajo. Pero evidentemente en la parte inferior podemos promptear lo que queramos. Por ejemplo, haz un resumen general de estos documentos y explícame de qué tratan. Automáticamente, como veis, la IA de Google va a empezar a analizar las fuentes y te va a dar un resumen tal cual le has pedido.
Y ya lo tenemos aquí. Aquí está un resumen por puntos sobre lo que se habla en estos documentos. Lo mejor de todo es que unifica la información y nos da muchísimos detalles, incluyendo tablas, como estáis viendo. Fijaros, esto correspondería a la hoja sobre cómo trabajar con la IA de Google en el trabajo. Pues tenemos NotebookLM, Gmail, Drive, documentos de Google, etcétera, etcétera. Y fijaros que en toda la respuesta tenemos unos numeritos. Pues básicamente esto, si pulsamos, nos lleva automáticamente al punto del documento en el cual se habla de esto. Vamos a pulsar, por ejemplo, aquí en este 6, como veis, aquí nos menciona literalmente, no se está inventando nada, no está alucinando, simplemente menciona o hace referencia a cosas que están en nuestras fuentes. Claro que le podemos preguntar mucho más y de forma mucho más concreta, aunque antes te voy a recomendar que aquí en la parte superior, donde tienes un apartado de configurar, lo pulses y aquí podemos elegir qué tipo de chat vamos a tener. Yo tengo siempre el predeterminado, pero podemos decirle que sea una guía de aprendizaje o incluso personalizado, donde le vamos a decir, le vamos a dar un prompt para indicarle cómo va a funcionar. Y aquí en la parte inferior tenemos la longitud de la respuesta predeterminada, que en mi opinión está muy bien, una larga si queremos más información y una corta si queremos que sea más preciso. Ya vosotros lo domináis como queráis, pero realmente nos mola mucho, me encanta que nos permita personalizar esto. Y como te decía, podemos promptear de forma mucho más precisa. Por ejemplo, dame 5 ejemplos de prompts que puedo usar en Gmail para mejorar mi productividad. En uno de los documentos se habla de aplicar Gemini en Gmail, que por cierto tienes un vídeo en el canal sobre ello, y automáticamente pues NotebookLM va a analizar la fuente para darte dicha respuesta. Y aquí lo tenemos ya, la inteligencia artificial integrada en Gmail como Gemini funciona como un socio de productividad. Y aquí nos da los ejemplos: resumir un hilo de correo electrónico, generar una respuesta utilizando documentos de Drive, comunicar cambios de agenda, redactar una invitación, etcétera, etcétera. Y evidentemente cada cosa nos la explica. De hecho, nos cita el prompt textualmente, nos lo traduce incluso y nos lo explica para que veamos cuál es el punto que va a resolver. Es una barbaridad realmente. Al igual que le hemos pedido prompts para trabajar bien con Gemini, le podríamos preguntar cosas como ¿cuáles son las 3 peores prácticas al escribir prompts para Gemini según la guía de Google? Por si queremos evitar hacer prompts malos, que de hecho yo ya te lo recomiendo que aprendas a hacer prompting correcto para que la IA te dé el mejor resultado. Aquí tenemos la respuesta y como veis, pues nos mencionan los puntos: ser complejo, usar jerga innecesariamente, ser demasiado breve o no proporcionar contexto, omitir el verbo o comando principal. Como veis, de una manera muy rápida, sin tener que leernos nosotros todo el documento, NotebookLM nos da un resumen de todo. Y voy a aprovechar aquí para explicaros otra funcionalidad, y es que tenemos aquí un botón que pone guardar como nota. Si lo pulsamos, automáticamente en la parte derecha se nos guarda, se nos pinea esta respuesta, y si clicamos, automáticamente ya la tenemos disponible. Esto es una locura para no tener que después buscar en el chat lo que hemos preguntado, y si nos resulta importante la información, lo podemos poner aquí. E incluso, si pulsamos en menú, lo podemos convertir en fuente, es decir, la propia nota actuará como fuente del cuaderno. Es que esto es ya rizar el rizo, pero me encanta. Y ya por último, para preguntarle algo más extra, para que veáis que funciona muy bien, le vamos a decir, según la guía de Google, ¿cuál es la mejor manera de pedirle a Gemini narrativas creativas? Fijaros que esto es una pregunta súper concreta que queremos saber y que nos costaría un buen rato encontrar en los documentos. Pues aquí nos lo dice, básicamente, para fomentar la creatividad, la mejor manera es asignar un rol, persona, y nos da ejemplos, considerar el tono y incluir una tarea, dar restricciones y ser específicos. Es decir, pues básicamente estos son los pasos que deberíamos seguir para lo que le hemos preguntado. No te lo voy a leer todo porque si no te vas a aburrir, pero bueno, es una muy buena manera de saber cualquier tipo de información de estas fuentes de forma muy rápida. Yo no sé qué opinas tú, pero a mí me parece demencial, aunque lo más loco viene ahora. Y es que, como veis, en la parte derecha de NotebookLM tenemos Studio, que son las funciones más locas y útiles que tiene esta IA, y realmente me encantan. Te voy a dejar el audio y el vídeo para el final porque es una ida de olla. Pero vamos a empezar, por ejemplo, con el mapa mental. Si pulsamos, aquí se va a empezar a generar un mapa mental de toda la información de las fuentes. Puede tardar más o menos dependiendo de la longitud de las mismas, pero vais a ver que el resultado es muy espectacular. Y es que, como veis, ya lo ha generado, y si pulsamos, automáticamente tenemos aquí un mapa mental con todo lo que se trata en las fuentes. Y diréis, qué pequeño. No,
no, tranquilidad, porque se puede ampliar. Pulsamos en cada uno de los apartados y como veis, pues básicamente se va desplegando. En este caso habla de Gemini para Workspace, funcionalidad central. Mira, integraciones nativas, pues podemos hacerlo en aplicaciones diarias, Gemini Advanced, Drive, Docs, y podemos seguir pulsando para que se desplieguen evidentemente más campos de este mapa mental. Y si nos vamos a otra de las partes, pues haríamos lo mismo. Y podemos ampliarlo y reducirlo para verlo de la mejor forma. Como veis, esto se puede desarrollar de forma infinita. Y si os molan los mapas mentales, porque son muy buena forma de estudiar, esto realmente es un espectáculo. Pero no solo eso, sino que desde este botón de aquí los puedes descargar para tenerlos y para estudiar. Dime si esto no es una locura. Lo que tardarías tú en hacerlo serían varias horas. Después tenemos el apartado de informes, que genera eso, informes basados en tus fuentes. Pero fijaros que cuando lo pulsamos nos da la opción de hacerlo de la manera que nosotros queramos. Hacer tu propia creación, como nos guste, crear un resumen, una guía de estudio o una entrada de blog. Yo en este caso le voy a decir que me haga, por ejemplo, un manual de formación, ¿vale? Por poner un ejemplo para que veáis cómo lo va a hacer. Pero vosotros podéis tener la flexibilidad de adaptarlo a lo que queráis y según el tipo de fuentes y de textos con el que estáis trabajando. Es lo bueno y es lo que antes no estaba, pero que ahora sí podemos hacer. Mientras que se genera el informe, que va a tardar un ratito, te voy a explicar las otras dos funciones que a mí me encantan y son perfectas para estudiar. La primera es la de tarjetas dinámicas. Si pulsamos en el lápiz, vamos a poder evidentemente configurarlas como queramos. Son tarjetas que ahora vais a ver que funcionan increíble. Podemos elegir el número de tarjetas, el nivel de dificultad o incluso sobre qué debería ser el tema. Si tenemos varias fuentes o varias temáticas, le podemos decir específicamente en qué queremos que se enfoque. Yo ya las tengo creadas aquí y como veis, si pulsamos, pues automáticamente nos empieza a mostrar tarjetas que básicamente nos proponen una pregunta para que nosotros estudiemos. Ha generado 74 tarjetas, es que es increíble. Y si le damos a mira la respuesta, automáticamente aquí tenemos dicha respuesta. ¿Qué queremos que lo explique? Pulsamos aquí y automáticamente nos ponen la explicación en el chat por si nosotros no lo tenemos claro. De verdad que es increíble. La siguiente tarjeta dice, según la guía de prompts de Gemini, ¿cuál es el componente más importante de un prompt? Pues nosotros lo responderíamos para ver si lo sabemos y para comprobar la respuesta pues pulsamos un verbo o comando como parte de la tarea. Le damos a explicar y automáticamente, bueno, en este caso me ha dado fallo, le vamos a dar otra vez. Ahora seguramente va a generar la respuesta, pues nos explica, como veis aquí, lo que nos ha dicho la tarjeta de forma más desarrollada si queremos ampliar el contenido. Y evidentemente, como te he dicho, las podemos descargar para tenerlas después para estudiar. Esto es una manera muy interactiva y realmente cualquier tema se te va a hacer menos pesado. Y luego tenemos el cuestionario, que esto es muy similar, pero me ha gustado muchísimo. Pulsamos en el lápiz y nuevamente lo mismo. Podemos elegir el número de preguntas, el nivel de dificultad y de qué debería ir el tema. Y si presionamos, que yo ya lo tengo creado por aquí, como veis, nos va a hacer preguntas sobre los temas. Por ejemplo, según la guía de Gemini, ¿cuáles son las 4 áreas principales que deben considerar para escribir un buen prompt? Pues vamos a ver si esto yo debo acertarlo o no. Voy a pulsar la D y correcto, muy bien, me sabía el tema. Pero en caso de que sea incorrecto, nos dirá cuál es la correcta. De hecho, voy a intentar fallar aquí, bueno, le he dado la correcta, voy a intentar fallar otra vez, aquí está, nos muestra la correcta y nuevamente si le damos a explicar nos generaría la respuesta para que nos la explique de forma más extensa. Esto es una manera increíble de estudiar sin tener que decirle a nadie que te pregunte el tema, que suele ser un poco rollo. Y ya tenemos generado el informe, que ha tardado realmente un buen rato, imaginar si las fuentes son más, pero bueno, no os preocupéis porque esto significa que Gemini está razonando de forma profunda. Aquí tenemos el manual de formación, escritura de prompts con Gemini en Google Workspace. Ha creado un manual básicamente para presentarlo directamente, pues por ejemplo, a una empresa que quiere aprender a trabajar con inteligencia artificial en el entorno de Google. Aquí tenemos todas las formas de hacerlo, fijaros, hasta un taller práctico. Es que es increíble porque utiliza las fuentes que le hemos dado para generar algo totalmente nuevo, pero que no alucina, no se inventa información porque está basado en información oficial de nuestras fuentes, lo cual es increíble. Y fijaros todo lo largo que es, que evidentemente esto lo podemos descargar y que está brutal, así que ya me diréis. Pero es que hay otras dos funciones que te he prometido que son una locura. La primera de ellas es el resumen de audio. Esto se encuentra aquí en la parte derecha y básicamente nos va a generar un podcast basado en la información que le hemos dado a NotebookLM. Yo me he ido a otro cuaderno que es exactamente basado en la misma información porque tenía que crear el audio y el vídeo que tardan un buen rato para enseñaros que básicamente si pulsamos en el lápiz pues podemos elegir qué tipo de audio va a generar. Si una información detallada, breve, crítica
explica, que básicamente van a buscar ahí el punto, van a darle la vuelta a lo que estamos leyendo, o un debate como tal. Yo lo tengo en información detallada, podemos seleccionar el idioma, la duración y podemos decirle en qué se van a centrar los presentadores. Pero qué mejor que ponértelo para que básicamente lo escuches y flipes un rato. Todos conocemos esa sensación, ¿no? La de la página en blanco. Uf, total. Da igual que sea un correo electrónico importante, una presentación que es clave o una hoja de cálculo que parece un monstruo. El primer paso es casi siempre el más difícil. Siempre. Hoy vamos a analizar cómo la inteligencia artificial puede ser ese colaborador que nos ayuda a superar justo ese bloqueo inicial. Pero la clave, y esto es lo interesante, no está solo en la herramienta, sino en saber cómo conversar con ella. Exacto. Y es un matiz súper importante. No se trata solo de ahorrar tiempo, que bueno, es un beneficio obvio. Claro. Se trata de mejorar la calidad de nuestro trabajo. La IA puede ayudarnos a organizar información, a generar borradores, incluso a automatizar tareas repetitivas. Y eso nos libera tiempo para el pensamiento más estratégico, más creativo. Aquí lo vamos a dejar, porque no os quiero aburrir, pero fijaros que es increíble. Es un hombre y una mujer hablando sobre este tema y sobre todo de una forma muy llana, muy cercana, como si estuviésemos escuchando un podcast y que nos va a ayudar sobre todo a entender los temas que están en el cuaderno de Notebook LM. Imaginad poneros esto mientras conducís, mientras cocináis, etcétera, para que tengáis todos los detalles. En este caso dura 15 minutos, pero podría durar mucho más si hay más fuentes y más información. Es una locura. Aunque lo que a mí me volvió loquísimo fue el resumen de vídeo, que al principio estaba muy limitado, pero que hoy en día es súper poderoso. Y es que si vamos aquí a resumen de vídeo y le damos al lápiz, podemos elegir que sea un vídeo explicativo, un vídeo más breve, el idioma y podemos evidentemente seleccionar plantillas que nos da la propia aplicación. Podemos hacerlo de forma automática, que es la que yo suelo seleccionar para que se base en el tema, o incluso personalizada, es decir, le podríamos decir qué tipo de plantilla va a generar. Y aquí abajo nuevamente en qué temas deberían centrarse los presentadores o bueno, quien presente este vídeo. Pero como lo mejor es ver un ejemplo, te pongo un ratito de la presentación en vídeo para que flipes. Muy buenas. En los próximos minutos vamos a meternos de lleno en cómo Gemini está, cambiando las reglas del juego en la forma en que trabajamos con Google Workspace. A ver, ¿y si el primer borrador se escribiera solo? Pensemos un segundo en todas esas horas mirando una página en blanco. Es una de las barreras más típicas del día a día, ¿verdad? Pues es justo ahí donde la IA generativa entra en acción para cambiarlo absolutamente todo. Y aquí está la clave de todo. Gemini no es una herramienta que está por ahí, separada, no. Está pensado para ser un socio, un colega, integrado directamente en las aplicaciones que ya usamos todos los días. O sea, se acabó eso de tener que ir saltando de una pestaña a otra. Mantiene el foco donde tiene que estar, en el trabajo. Muy bien, entremos en materia. Para empezar, vamos a ver exactamente cómo y dónde nos encontramos a este nuevo colaborador de IA en nuestro día a día. La magia de Gemini es que está perfectamente integrado. No hay que instalar nada nuevo, de verdad. Ya está ahí, en las herramientas que usamos a diario. Si has flipado tanto como yo, quiero que me lo digas en comentarios y quiero que me digas cómo usarías Notebook LM en tu día a día, para estudiar, para trabajar, etcétera. Te leo y dime si te ha resultado tan útil o no, como yo al menos lo veo. Yo lo veo súper útil y súper loco. Y lo más importante, aquí te dejo el resto de vídeos del curso gratuito de Gemini. Échale un vistazo porque en poco tiempo vas a dominar la IA de Google de cero a nivel bastante pro.